Señor. Afirmas mi caminar, tu brazo me sustentó. Cuando pensé en desmayar, dile, me has mostrado el camino, me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino y llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Veo tu rostro, ay, papito de la gloria. ¿Cuánto tiene la victoria en Cristo? Vamos a decir, sacado, dile, victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria. Díselo otra vez, victoria. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Y Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios. ¿Cuánto puede levantar? Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, mi Señor. Oh, gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Quiero que toda la iglesia levante sus manos y dé la gracia nuevamente. Toda la iglesia. Y gracias. Levanta tu mano y dale las gracias. Levanta tus manos y dale las gracias a Él. Por todo lo que te... La palabra se encuentra hoy día en Mateos, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5. Cuando usted lo tenga en su Biblia, por favor, Mateo capítulo 6, versículo 5. ¿Todos lo tenemos? Perfecto. Dice así en el nombre del Señor. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Verso 6. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Nos saltamos al verso 9, por favor. Y dice, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos
nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Si pudiéramos tener un nombre, si esta clase pudiera tener un nombre, tendría como título Dios, y abrimos pregunta, el signo de pregunta, ¿un Dios solucionador de problemas? Ese sería el título de este mensaje. Dios, ¿un solucionador de problemas? ¿Y por qué estoy poniendo en cuestionamiento? Porque esa es una pregunta. Estoy cuestionando si Dios es un solucionador de problemas. Porque generalmente cuando hay peligros, hay dificultades, nuestra vida se va inmediatamente a las rodillas buscando del Señor. Buscando en el problema, buscando en la adversidad, buscando en la solución de este problema, nos arrodillamos y estamos directamente relacionados con el Señor y como que sentimos que el Señor sí está con nosotros. Por lo tanto, cuando las cosas marchan bien, sentimos que Dios es más que nuestro amigo, que es nuestro hermano, y si Dios sería esto, es como que, como estamos tan bien, lo dejamos en casa y nosotros salimos, porque estamos bien. Falta que tengamos un problema y nos devolvamos y vamos a buscar a Dios. Por lo tanto, toma mucho sentido esta palabra del Señor cuando dice Dios, un solucionador de problemas. La palabra de hoy se basa en uno de los relatos más extensos de Jesucristo, dejado registro en la Biblia, que es el Sermón del Monte. Todos sabemos que Jesucristo comienza sus enseñanzas en este sermón, en este monte, donde había muchísimas personas, no solo sus discípulos, sino que había un millar de gente que estaba también en este monte. Y es muy curioso porque si ustedes logran recordar cuando Moisés va a buscar los mandamientos dados por Dios, es decir, la ley, este ayo que la Biblia lo trabaja como un ayo, como un tutor que iba a ser la ley, que cuando las personas que han plantado árboles tienen que poner un tutor, la ley iba a ser ese tutor para que ese árbol pudiese crecer bien, derecho, pero con una imposibilidad de cumplir la ley. Humanamente había una imposibilidad de cumplir la ley. Y esta ley es dada a Moisés en un monte, y Jesucristo comienza a trabajar con los discípulos y con las demás personas, y también se va a un monte. Y también Cristo muere finalmente en un monte. Hay algo ahí quizás que el Señor nos quiera decir. Cuando Jesucristo comienza a hablar el Sermón del Monte, como le decía yo, que es uno de los textos más largos dejados escritos, Jesucristo comienza a decir que iban a ser felices los que lloran, los pobres de espíritu, los que tenían problemas con la justicia por amor a Cristo. Ellos iban a ser bendecidos e iban a ser felices.
Y Jesucristo comienza un relato de que no solamente iban a ser felices, sino que estos iban a tener el reino de los cielos en su vida. Es decir, iban a estar en el reino de los cielos. Luego, con este relato, Jesucristo empieza a dar muchísimas cosas. Jesús empieza a dar muchos ejemplos en este sermón. Y básicamente Jesús comienza diciendo que iban a ser la luz del mundo. Mateo capítulo 5, donde está el sermón del monte, verso 14. La luz del mundo. Más arriba en el verso 13 les dice que ellos iban a ser la sal de la tierra. En el verso 14 dice que iban a ser la luz del mundo. Luego Jesús en el verso 17, en el mismo sermón, habla sobre Jesús y la ley. Luego nos habla en el verso 21 sobre la ira. Luego Jesús habla sobre el adulterio. También habla Jesús sobre el divorcio. Habla sobre los juramentos. Luego habla sobre el amor hacia los enemigos. Las limosnas, Jesús y la oración, lo que acabamos de leer. Luego Jesús habla sobre el ayuno y habla de los tesoros en la tierra. Habla también sobre la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas. Habla sobre el afán y la ansiedad. Habla sobre el juzgar a los demás. Habla sobre la oración y la regla de oro. Jesucristo también habla de la puerta estrecha. Habla de por sus frutos los conoceréis. También hay un título que dice, nunca os conocí. Y finalmente habla de los dos cimientos, que es donde nos vamos a detener hoy día. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, Jesús está hablando en el monte todas estas cosas y le está diciendo, verso 24. Del capítulo 7 de Mateo, verso 24, dice así. Piense usted que ha leído todo el capítulo 5, todo el capítulo 6, y nos vamos al capítulo 7, verso 24. El contexto es Jesús en el sermón del monte. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace. Y me quiero detener un poquitito aquí porque la palabra se interpreta sola. La palabra interpreta la palabra. Por lo tanto dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Todo el sermón anterior. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y cualquiera pues que me oye estas palabras, y no solamente las oye, sino que y las hace. Ustedes saben que los verbos son una acción, es algo que tú y yo podemos realizar, como tomar, levantar, saltar, correr, caminar. Son todos verbos, los verbos son acciones que tú y yo podemos realizar. También está el verbo hacer, es de poner en práctica algo. En hacer algo, en ocuparme de algo. Es decir, Jesús está diciendo, mira, si tú escuchaste todo esto con mucha atención y lo pones por obra, es decir, y lo haces, te voy a comparar. Voy a hacer una comparación contigo y te voy a comparar con un hombre prudente. Te voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Más adelante se habla de que Jesucristo, que era la piedra angular, donde esa piedra era una piedra perfecta, donde iba a construir la casa
De una manera ordinaria hablando, una casa se hacía fundada sobre una roca importantísima que no tenía ninguna falla y que sus ángulos eran rectos para que esta casa tuviera una buena construcción. Jesucristo se presenta como esta piedra angular. Por lo tanto, se estaba adelantando a los tiempos Jesús, diciendo que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a una persona sabia, a una persona prudente. Prudente quiere decir que es sabio, que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué pasa cuando se edifica sobre la roca? La Biblia dice en el verso 25, descendió la lluvia, es decir, hubo un tremendo problema. La lluvia corresponde a los problemas. Y vinieron no solo la lluvia, sino que vinieron los ríos. Y soplaron los vientos. ¿Y qué hicieron? Y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué ocurrió? No cayó. Y aquí viene la respuesta sabia de Jesús. ¿Por qué no cayó? Y usted tiene la respuesta. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Este mensaje o esta clase está relacionada con la oración. Ese es el contexto. Dios, un solucionador de problemas, generalmente se refiere a que solo necesitamos, para muchas personas, solo necesitan a Dios para que dé soluciones a problemas. ¿Cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y Él más encima calla? ¿Cómo poder alabar a este Dios cuando estoy sumergido en una angustia tremenda? Yo sé que a lo mejor usted hoy día no está pasando angustia, gente que sí está pasando angustia, pero cuando usted estuvo en esa angustia nefasta, no entendemos lo que pasa en nuestra vida cuando Él está en silencio. ¿Cómo mantener el vínculo en medio de una crisis si no hay comunicación con Dios? ¿Cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? Le pido por favor que sigamos analizando el Sermón del Monte en Mateo capítulo 7, verso 7. Mateo capítulo 7, verso 7. Dice así en el nombre del Señor: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y en el verso 8 Jesús dice, y por si no te quedó claro, va a dar la explicación. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y Jesucristo quiere dar aún más a entender que esto es así. Como que estaba bromeándole, yo encuentro, porque ya lo dijo una vez en el 7, lo afirmó en el 8 y en el 9 dice, hace una pregunta. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Verso 10. ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Hasta ahí no habían entendido
y no había un arrepentimiento, pues le dice en el verso 11, pues si vosotros, imagínense la condición. ¿Cuál es la condición ahí? Siendo malos. Pero quiero que nos detengamos bien a leer la palabra del Señor. Jesucristo se despoja de eso. Él no dice nosotros. Dice vosotros. Es decir, ustedes. Si ustedes, no yo, dice Jesús, si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos, buenas dádivas a vuestros hijos. Es decir, si ustedes que son pecadores, son sumamente extraviados de la verdad, pero aún así hacen cosas buenas por sus hijos, pregunta a Cristo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Desde hace un tiempo estoy con una petición al Señor sumamente importante, importantísima. De esas peticiones como que no se solucionan y que cada vez son peor. Que en vez de subir, vas bajando. Pero adivine qué pasó hoy día. No pasó nada. No pasó nada. Yo dije, hoy día va a ser, Señor, hoy día vas a responder. Nada. El pastor siempre nos esforzaba y decía, heridos, pero nunca vencidos. El Señor, por la palabra del pastor, decía, heridos, pero nunca vencidos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá. Aquí hay un contexto del lenguaje que habla de los imperativos, que es más que una orden. Aquí Jesús está dándonos una orden. Está en el imperativo. Dice pedid. Se le está otorgando una orden a usted. Pedid, es decir, pidan todo lo que necesiten. Pidan y se os dará. Buscad. Es decir, si tú vas a buscar, tú vas a hallar. Y si tú llamas, es decir, llamar, ese es un imperativo nuevamente, y se os abrirá. Los imperativos que nos tienen que llamar la atención son en este texto, pedid, buscad y llamad. El imperativo que estamos hablando ahora es un imperativo presente, es algo que se debe hacer siempre y lo continúo haciendo. ¿Sí? Es algo que tú y yo debemos hacer siempre y continuar haciéndolo. Es un imperativo continuo. En otras palabras, pide y continúa pidiendo, busca y continúa buscando, llama y continúa llamando. Cristo es quien dijo estas palabras. Pero nuestro caminar, poco dado al Señor y muy carente del Señor, y muy lleno de lo de este mundo, a veces nos perdemos escuchando las palabras del enemigo y la confundimos con la voz de Dios. Porque esto tiene que tener relación con el acercamiento, con la santidad que yo tengo con el Señor. Y cada vez que algo se viene a mi mente, yo no logro tamizarlo, no logro hacer un colador y yo no sé, como estoy en esta carencia espiritual, no sé quién me está hablando.
Porque no estamos acostumbrados a hablar con Dios. Por lo tanto, esta es la razón por la cual desconozco su voz y me pierdo. ¿Se acuerda al principio de los tiempos, cuando Dios llamó al hombre? ¿Qué le dijo Nana? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y él responde que tuvo miedo con un Dios que hablaba todos los días. ¿Cómo estás, Adán? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes hambre? Anda a comerte una frutita, pero la de allá no, la de allá. Tuve miedo y me escondí. Todos los días Dios hablaba de manera audible. Todos los días con él. Y ahora quiero dejarles un trabajo que hoy día vamos a hacer. Y esta es una pregunta. Y quien quiera responder va a levantar la mano. Vamos a escuchar a 3 hermanos o hermanas. Me da exactamente lo mismo. La idea es que trabajemos hoy día porque esta va a ser una clase. Mi pregunta que quiero darle a ustedes es: ¿por qué recibimos tan poco de nuestras oraciones? Esa es mi pregunta. Quiero que la analicemos, piénsela 20 segundos. La pregunta es: ¿por qué recibimos tan poco de nuestras oraciones? Mi hermana María. Porque no buscamos lo suficiente para poder recibir más. Primo. Porque dudamos que la oración va a ser oída. Nana. No ponemos por obra lo aprendido. Manoa. Porque pedimos mal. ¿Alguien más? Felipe. Porque no es el tiempo de Dios. Oscar. Hay que esperar el tiempo de Dios. ¿Alguien más quiere sumar su respuesta? Idalia. Porque nos cansamos. ¿Constantes? Perfecto. Pastora. ¿Perdón? Porque hay que perseverar en lo que hemos pedido. Y eso es fe. Muchas gracias por sus explicaciones y todas sin duda están muy en lo cierto. Pero sabiendo hacerlo, entendiéndolo, comprendiéndolo y sabiendo lo que debemos hacer, no lo hacemos. Si alguien está con una tremenda deuda, con un ojo está mirando al cielo, Señor, mírame, y con el otro ojo está mirando si le llegó la aprobación del crédito. Señor, no me han llamado del banco, Señor, pero el tema es creer o no creer. Y fíjese que Dios creó al hombre y a la mujer, solamente 2 sexos, hombre y mujer. Está el bien y el mal. No está el buen cristiano y el cristiano, ese no existe, ¿eh? No existe el más o menos cristiano, no. Una vez le dije a una niña en la clase, ¿entiendes? Más o menos, me respondió. Y yo le dije, si esto hubiese sido una clase de natación, y si yo te digo, ¿entiendes? Tú me dices más o menos, y te empujo a los 4 metros de profundidad. ¿Qué vas a hacer tú? Me voy a ahogar. Ah, perfecto, entonces no entendiste nada. Aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Somos o no somos? Muchas veces yo he estado en el no somos, pero quiero ser. Y eso requiere de esfuerzo. ¿Por qué recibimos tan poco de nuestras oraciones? Con mucho respeto lo digo, oramos en la carne para nuestros propios deleites. Y no lo digo yo, lo dice nuestro hermano Santiago. Si usted se quiere enojar con alguien, enójese con Santiago. Quiero decirle algo. La carne, hermanos,
hermanas, la carne nunca ha deseado una sola oferta de Dios. Nunca. Dios tiene muchas promesas para nosotros, pero la carne nunca ha deseado una sola oferta de Dios. No le gusta y ni le interesa. ¿Se recuerda la palabra cuando habla de las personas que están cegadas por el diablo? Que las cosas de Dios ni siquiera les son de importancia y tampoco le interesan. La carne nunca ha creído a una promesa de Dios y la carne no cree. Entonces usted me dice, pero ¿cómo yo acepté a Jesucristo y yo di el paso? Usted no ha hecho nada para esto. Cristo, como lo hablábamos el otro día en la casa de la nana, nos amarró con una cuerda de amor y nos ató y nos llamó. Y nos atrae, como una aspiradora atrae la basura, al reino. Por lo tanto, usted tiene, hermano Moisés, tanto que nos critica o tanto que se critica, ¿usted tiene una clave? Por supuesto. Pero vamos a pasar la ofrenda primero, porque esta tiene un costo. No en vano trabajamos acá. No, por hoy día va a ser gratis. La clave de la oración es que esta oración presupone que voy a pedir algo que Dios ha prometido para su propósito y no algo para su invención. Es decir, el buscar y hallarán está relacionado con el reino de los cielos. El pedir la respuesta de eso están relacionados con su reino, a pedir por su reino. La mayoría de nosotros pedimos cosas que están relacionadas con asuntos temporales. Estoy arrugadito, voy a ir donde el coque que ahora sabe poner esta agujita aquí que me va a dejar estiradito. Y voy a buscar plata, busco en lo temporal. Cuando las niñitas de octavo se pintan, yo les digo, mijita, esto tiene fecha de vencimiento, así que tome el lápiz y póngase a escribir. Todos tenemos una fecha de vencimiento, nuestra cara va a tener y nuestro cuerpo tiene una fecha de vencimiento, nos estamos oxidando, nos estamos arrugando internamente. Por lo tanto, la mayoría de nuestras peticiones están relacionadas con asuntos temporales que no tienen pero ningún valor eterno. Escúchame bien, tienen cero valor eterno, cero. Cosas que jamás voy a ver en la eternidad, pero ni por si acaso. Una vez que usted y yo nos muramos, una vez que usted y yo pasemos el umbral de la eternidad, no nos acordaremos ni lo más mínimo de la tierra. No me voy a acordar de mi casa, de mi auto, de las cuentas que tenía que pagar. Eso pasará a estar lejísimo, no va a existir. La pregunta entonces ¿es malo orar por las cosas terrenales que yo hoy día necesito? No, usted sabe que no, pero no debe ser tu fin. ¿Sí? ¿Alguien dijo prioridad? ¿Sí? Claro, no es la prioridad. No debe ser más importante de lo que proviene de Dios. Porque yo no creo que usted así, Señor, por favor, quiero hablar en lengua, Señor, dame el don de sanidad. Yo creo que nadie los pide así. Yo creo que usted no sea, con mucho respeto, si hay alguien que lo hace, levante la mano y yo me avergüenzo, pero
no creo que lo pidamos tan así. Escuché de una vez un pastor que tenía problemas en su casa. Y este pastor se dio cuenta que tenía un problema y oró durante un año y el Señor le respondió. Después se dio cuenta que tenía otro problema, un año más y el Señor le respondió. 2 años y el Señor respondía. Esto no es inmediato. Nuestra oración no es una oración en un cajero automático, donde pongo la clave y a veces ni siquiera hay saldo. Antes de orar, ¿tienes saldo? Y el saldo es el contacto con el Señor. Por lo menos. Y esta voz no la he escuchado nunca. ¿Quién es? A ver, cállate un poquitito, los vientos, las trompetas, silencio. Y mira para abajo. ¿Y este quién es? Lo que yo pido generalmente tiene que ver con lo que yo deseo, con la carne, con lo temporal. Y lo que deseo tiene que ver con la condición de mi corazón. Y la Biblia dice que el corazón, ¿qué característica tiene? Es engañoso. ¿Y hay otra característica más o no? Y perverso. Y perverso. Engañoso y perverso. Lo que yo pido, como decía recién, tiene que ver con lo que yo deseo y lo que yo deseo tiene que ver con la condición de mi corazón. Por lo tanto, esta oración pone al descubierto lo que mi corazón tiene o mueve a mi corazón. Frecuentemente al orar, revelamos cómo pensamos, qué deseamos, qué buscamos, qué me importa. ¿O qué o quiénes me importan? Recuerda que Cristo dio la garantía y dijo, pidan y van a recibir, busque y hallarán, golpea y se abrirán. Pero entonces, ¿a qué me está motivando Jesús? Tú tienes que pedir riquezas en gloria. Tú tienes que pedir palabras eternas. Pero ¿qué hacemos? Vamos donde Dios a pedirle migajas del mundo. Entiéndalo bien. Va a pedirle migajas de este mundo perdido, lleno de pecado, inmundo, y estamos pidiendo migajas de eso. Estamos más contentos con las migajas del mundo que con las riquezas celestiales. Jeremías 29:13 dice, Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán. No sé si lo puedes proyectar, Coque. En la versión que tengo, bueno, acá dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La versión que me gusta dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Santiago capítulo 1, verso 6, y con esto termino. Santiago capítulo 1, verso 6. Dice, pero que pida con fe, sin dudar. ¿De quién es la duda, iglesia? ¿De quién es la duda? Del diablo. La duda es del diablo. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda, nuevamente la duda, es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento.
pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsado por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que ese hombre recibirá cosa alguna del Señor. Cero, nada. Y cero es ausencia de cantidad, nada. ¿Dios un solucionador de problemas? Es mi pregunta inicial. Y yo digo, ¿Dios realmente solo es un solucionador de problemas? Con todo lo que hemos escuchado, claramente no. Hay muchas peticiones por las cuales orar, y aquí viene nuevamente la palabra oración. Para poder concluir, si tú te vas al Sermón del Monte, capítulo 5, 6, 7, Jesús te da unas instrucciones larguísimas con lo que debes de cumplir antes de hacer cualquier cosa. Porque Jesucristo, al finalizar, está diciendo, cualquiera que oye estas palabras y las hace. El amor hacia los enemigos, el ayuno, la oración, juzgar a los demás, la regla de oro, el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad está relacionado con lo que estamos viviendo hoy día. Migajas de este mundo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, va a ser un hombre sabio. Entonces, voy a hacer otra pregunta y usted va a concluir esta predicación o clase. ¿Qué es ahora lo que debemos hacer entonces? Mi pregunta es, ¿cómo debemos orar? ¿Qué debemos pedir? Comunión con Dios, sabiduría. La Biblia dice, buscad, es decir, oren, busquen, oren primeramente. Buscad primeramente el reino. Hermanos, buscad primeramente el reino de Dios. Es decir, si usted no oraba, Señor, necesito que me des más santidad. Buscad primeramente el reino del Señor. Si el pedir no es malo, pero ustedes tienen que pedir, yo debo de pedir por santidad para mi vida. Buscad primeramente el reino del Señor y todo lo demás, casa, auto, hijo, hija, todo lo demás, todo, hermano, la palabra todo no es un límite, no es limitado. Todo lo que usted se puede imaginar que puede ser para su bien, le va a ser añadido. ¿Se ha fijado usted cuando va a comprar? Antiguamente usted compraba uva y le pedía la yapa? ¿Se acuerdan, no? Le decía al casero, ¿y la yapita? Y el señor tomaba de la uva o de los limones y le echaba más. ¿Pero qué hacía usted primero? Compraba. Usted hacía una acción primero, era comprar. Compraba y el Señor le añadía. Porque yo no puedo hacer el gesto, hola, no voy a comprar nada, pero ¿me puede dar la yapa? Hermanos, el ejemplo es lo mismo hoy día. El ejemplo de la predicación es exactamente lo mismo. Tú no puedes comprar y pedir yapa porque primero tienes que hacer una acción que es comprar y luego se te va a añadir. Por lo tanto, debemos de arrodillarnos en buscar primeramente el reino, la justicia del reino
y recién ahí. Esto puede durar años, años de años. No es automático. Hoy día estamos viviendo, quiero que por favor se ponga de pie la iglesia. Y yo tengo muchos deseos que necesitan ser contestados, deseos que no son malos. Y yo siento que hoy día, una vez que logramos entender esto, qué es lo que es la oración y cómo es que debemos orar, hoy día yo quiero orar por nuestro amigo y hermano Lilo y necesito que pase adelante, por favor. Nana, ¿tú lo puedes acompañar? ¿Y sabes por qué lo que vamos a orar? Por una pronta recuperación de esta conciencia que está ahí esperando volver a ser como antes. Se nos adelantó el Lilo, tiene muchas ansias.